Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Ruiz. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial del Tecnológico Nacional de México, del Instituto Tecnológico de Tijuana. Bueno, este es el trabajo de la unidad 1 de la materia de Estadística Inferencial por el profesor Juan Morales. A continuación, vamos a comenzar con este video. Ok, bueno, tenemos unas definiciones introductorias. Primero vamos a comenzar con qué son los datos. Los datos son un conjunto de información recolectada con menciones de géneros, respuestas de algunas encuestas. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar y realizar e interpretar la información que se extrae y hacer conclusiones basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, pueden ser puntuaciones, personas, medición, etcétera, que se someten al estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiaran. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es el subconjunto de miembros seleccionados de una población. Ok. 1-2, pensamiento estadístico. Concepto clave. En esta sección se introducen los principios básicos del pensamiento estadístico que se utilizan a lo largo de este libro, ya sea realizando un análisis estadístico de datos reunidos o examinados de uno realizando por alguien o más. No aceptar los cálculos a ciegas tomando los siguientes factores: contexto de datos, fuente de datos, método de muestreo, conclusiones y implicación prácticas. Por ejemplo, la estadística implica el análisis de datos, por lo que iniciaremos estudiando los datos de la tabla 1-1. Aquí en la tabla tenemos que es una tabla que tienen pues dos grupos de valores. Un grupo de valor para X que es 56, 67, 57, 60 y 64. Otro grupo de valores para Y que son 53, 66, 58, 61 y 68, ¿no? Pues estos datos no sabemos hasta ahorita qué son. Para eso tenemos que saber el contexto de los datos. Bueno, ¿qué es contexto de los datos? Tal como se muestra en la tabla 1.1, carecen de contexto, no se indica qué representan los valores, como de dónde provienen y por qué se recabaron. Los datos de la tabla 1.1 se tomaron del subconjunto de datos 3 del apéndice B del libro de estadística Mario F. Triola, 11ª edición, y representan los pesos en kilogramos de un estudiante de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. Los valores X son los pesos registrados en el mes de septiembre. Estos en su primer año de estudios. Y los valores en Y son los correspondientes registrados en abril del siguiente semestre. Por ejemplo, el primer estudiante dice que pesó 56 kilogramos en septiembre y 53 en abril. Estos pesos están incluidos en un estudio descrito en el artículo de Change in Body Weight and the Fat Mass of Men and the Woman in the First Year of College, a study of the freshman 15, de Hoffman, Policastro, Quick and Lee, Journal American College Health, volumen Vol 15 and number 1. El título del artículo nos indica
El objetivo del estudio: determinar si los estudiantes universitarios realmente aumentan 15 libras en peso durante el primer año de estudios, de acuerdo con la ley llamada Frischmann 15. Bueno, 2. Fuente de los datos. Es necesario considerar la fuente de los datos. Y tomar en cuenta si es objetiva o si existe alguna razón para pensar que es sesgada. Las mediciones de la tabla 1.1 fueron realizadas por investigadores respetables del Departamento de Ciencias de Nutrición de la Universidad de Rutgers. Los investigadores no tienen razón para distorsionar o modificar los resultados con la finalidad de apoyar alguna postura o beneficio personal. No ganan ni pierden ni alteran los resultados. No recibieron un pago por parte de una compañía que pudiera beneficiarse de resultados favorables. Podemos tener la confianza de que estos investigadores son imparciales y de que no alteraron los resultados. Tres. Método de muestreo. Al reunir datos muestrales para un estudio, el método de muestreo que se elija puede afectar de manera importante la validez de las conclusiones. Los pesos de la tabla 1.1 provienen de la muestra más grande de pesos incluida en el conjunto de datos del apéndice del conjunto de datos 3 del apéndice B. Los investigadores obtuvieron los datos de sujetos que participaron como voluntarios en una evaluación de salud realizada en septiembre durante su primer año de estudios. Los 217 estudiantes que participaron en la evaluación de septiembre fueron invitados para un estudio de seguimiento en primavera. De ellos, 67 aceptaron la invitación para ser pesados de nuevo durante las últimas 2 semanas del abril. Se trata de una muestra de respuesta voluntaria. Los investigadores reportaron que la muestra obtenida no fue aleatoria y podría haber un sesgo de la autoselección. Los autores profundizan en el potencial de sesgo al hacer una lista específica de fuentes potenciales de sesgo. Por ejemplo, es posible que solo aquellos estudiantes que se sintieron suficientemente cómodos con su peso aceptaran someterse a la medición de ambas ocasiones. Conclusiones. Al obtener conclusiones a partir de un análisis estadístico, es necesario hacer afirmaciones que sean claras para las personas sin conocimientos de estadística y de su terminología. La tabla 1.1 incluye los pesos antes y después de 5 sujetos tomados del conjunto de datos de 3 apéndices B. El análisis de tales pesos llevó a la conclusión reportadas en el artículo Change in Body Weight and the Fat Mass of Men and Women in the First Year of the College, a Study of the Frischmann 15, de Hoffman, Policastro, Quick and Lee, Journal of the American College Health, volumen 55, number. Al analizar los datos de la tabla 1.1, los investigadores concluyeron que los estudiantes aumentan de peso durante el primer año de estudios universitarios. Sin embargo, también comentaron que el pequeño grupo no aleatorio estudiado, el incremento de peso fue menor de 15 libras. Y que esta cantidad no era universal. Concluyeron que la leyenda Frischmann 15 sobre el aumento de peso es un mito. Ahora vamos con implicaciones prácticas. Además de plantear conclusiones claras a partir del análisis estadístico, también se debe identificar cualquier implicación práctica de los resultados. En su análisis de los datos recolectados por el estudio de Frischmann 15, los investigadores señalan algunas implicaciones prácticas de sus resultados. Ellos afirmaron: quizás sea más importante que los estudiantes que reconozcan que los cambios aparentemente mínimos e incluso inofensivos en los hábitos alimenticios y de ejercicio podrían producir grandes cambios en el peso y en el contenido de grasa corporal durante un periodo largo. Los estudiantes
que inicia que inician el primer año de la universidad deben reconocer que las rutinas de alimentación y de ejercicio radicalmente diferentes pueden tener consecuencias de salud. Perdón. Bueno, a continuación veremos algunos ejercicios del libro de Triola, de la página 9 a la 11, y se resolverán el ejercicio 7 y 11. Dice, utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, imposible pero muy improbable, y C, posible y improbable. Posible y probable. Bueno, el ejercicio 7 es acerca del Super Bowl. Dice, los Gigantes de Nueva York derrotarán a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 128 a 98. Esto es posible, pero muy improbable. ¿Por qué? Porque pues sí podrían. El marcador es un número que obviamente es alcanzable. Sin embargo, que sea exacto en la combinación de marcadores, pues sí es muy poco la probabilidad. Bueno, ya que aquí hay factores que influyen, tanto factores circunstanciales y factores de, de cambio manipulado por el humano, ¿no? Algún error y cosas así que pueden pasar. Bueno, el segundo ejercicio, que es el 11, dice, es sobre la Suprema Corte. Dice que todos los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Igual que el anterior, mi respuesta es posible, pero muy improbable. ¿Posible por qué? Porque pues sí podrían tener todos la misma edad, pero que tengan la misma fecha de cumpleaños sí sería un poco improbable, ¿no? Ya que sí existen personas que nacen el mismo día, sin embargo que esas personas sean eh, que sean y que tengan la misma capacidad para ser magistrados de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, eso es lo que reduce la probabilidad. Bueno, dice 1-3 tipos de datos. Bueno, significancia estadística y significancia práctica. En un estudio del programa de Weight Watcher para la pérdida de peso, 40 sujetos perdieron un promedio de 3 libras después de 12 meses, con base a datos de Comparison of the Atkins, Ornish, Weight Watchers and the Sound Diet for Weight Loss and the Heart Disease Risk Reduction de The Insignior et al. Journal of the American Medical Association, Vol 293, number. Dice 1. ¿Es posible utilizar el método estadístico para verificar si la dieta es eficaz? Aquí viene una respuesta. El programa de Weight Watchers para perder peso tiene significancia estadística. Aquí mi respuesta es: necesitaríamos más información sobre los resultados de estudio, incluyendo los valores de P para la significancia estadística y una evaluación detallada del impacto de pérdida de peso en la salud y bienestar de los individuos para la significancia práctica. Tiene significancia práctica porque ahí ya no supe qué decir. Bueno, 13. Dados de la suerte.
Steve Wynn lanzó un par de dados y obtuvo un total de 14 puntos. La propuesta es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque sabemos que los dados tienen valores máximos de 6 puntos. Y aunque sacaran los dados máximos 6 puntos, el puntaje máximo son 12. Entonces que te den ahí 14, pues a menos que sean 3 dados, pero aquí especifica que son un par de dados y obtuvo un total de 14 puntos. Bueno, dice 1-4, pensamiento crítico, perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de un grupo minoritario que a los caucásicos. Conclusión: en el condado de Orange los individuos del grupo minoritario exceden la velocidad del límite más que los caucásicos. Perdón. Mi respuesta es: este estudio reveló que en el condado de Orange existe cierta tendencia racial al expedir la mayor cantidad de multas por exceso de velocidad comparados con los caucásicos. ¿Por qué? Porque pues es obvio. Bueno, no es obvio. Simplemente los números lo dicen. Las únicas multas levantadas por el motivo de exceso de velocidad son para este grupo minoritario, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. 10. Árbol de Navidad. El proveedor de servicios de Internet American Online, AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real. Sí. ¿Por qué? Ya que estamos evaluando datos recolectados de personas encuestadas de manera personal, al recibir la invitación por internet y basándonos en el porcentaje de la población que confirmó que desea un árbol real ante el artificial. Bueno. 1-5. Recolección de datos muestrales. Ejercicio 8. Prueba de equinacea. Un estudio sobre la eficacia de la equinacea incluyó 707 casos de infecciones de tracto respiratorio superior. Se administró equinacea a 337 niños infectados, en tanto que a 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de Efficacy and the Safety of the Echinacea and the Training Upper Respiratory Tract Infection in the Children, de Taylor et al., Journal of the American Medical Association, Vol. 219 and the number 21. Mi respuesta es estos datos son basados a una recolección de datos muestrales, es por medio de experimento. Ok. 12. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observado en un puesto de revisión de sobriedad de policía de la ciudad de Punkapiz, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Bueno, este es tipo de recolección de datos es sistemático. ¿Por qué sistemático? Sistemático porque
continuamos, un disculpo por esta pequeña pausa. Bueno, estábamos explicando el ejercicio 12, puesto de revisión de seguridad, donde estábamos confirmando que el sistema de recopilación de datos era por medio de un sistema, de un método sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque el oficial que estaba haciendo las detenciones lo hacía de manera sistemática, ya que él contaba él paraba cada 5 usuarios a una persona para poder recopilar esa información. 2.2 distribución de frecuencias a resolver. Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencia indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Definiciones importantes. Los límites inferiores de clases son las cifras más pequeñas de cada que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de las clases son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. ¿Okay? Las formas de clases son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clases. Aquí otras definiciones. Las marcas de clases son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clases consecutivas en una distribución de frecuencia. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. 1. Determine el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. 2. Calcule la anchura de la clase, donde esto es igual al valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases. 3. Comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elija el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Ahora empezamos ya con el procedimiento para construir una distribución de frecuencia. 4. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de la clase, proceda a listar los demás límites inferiores de la clase. Sume la anchura de la clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de la clase. Después sume la anchura de la clase al segundo límite inferior de la clase para obtener el tercero y así sucesivamente. 5. Anote los límites inferiores de la clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de la clase en otra columna. 6. Tome el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Aquí tenemos un ejemplo. Pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2 e incluya 7 clases. Ok. Aquí están las 7 clases que pidieron con el pulso de las mujeres. Estamos viendo que tenemos las clases vienen de un límite menor a un límite mayor. Por ejemplo, la primera clase viene de 60 a 69, donde la frecuencia de esta clase fueron 12. Luego viene el pulso de 60 a 69, donde tenemos 14 datos. 80 a 89, 11 datos. 90 a 99, un dato. 100 a 109, un dato. De 110 a 109, 0 datos. Y luego brincamos de 120 a 119, un dato. Si hacemos la suma de todas las frecuencias, nos tienen que dar la misma cantidad de número de datos, que son 40. 12, 26, 37,
38, 79, 40 datos. ¿Va? Bueno. Aquí viene parte del procedimiento. Seleccionamos las 7 clases. Calculamos la anchura, en este caso son 124, que es el dato mayor, y menos 60, que es el límite inferior, entre 7, que son las clases que están de este lado derecho, en las que los datos se clasificaron. La respuesta es 9.1428561 o redondeamos a 10. Luego dice, elija 60 como primer límite inferior de la clase, ya que es el valor más bajo de la lista de un número conveniente. Continuamos con el procedimiento para construir la distribución de frecuencia. Dice 4. Sume la anchura de la clase 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de la clase de 70. Continúe y sume la anchura de clase 10 para obtener los límites inferiores de la clase restante, ya de 80, 90, 110, 110, 120. 5. Liste los límites inferiores de la clase de forma vertical como se muestran en el margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. 6. Son los puntos medios de la clase. Las marcas de clase de la tabla 2-2 son 64.5, 74.5, 84.5, de 10 en 10 van subiendo hasta 24.5. En una distribución de frecuencia relativa, la frecuencia de una clase se sustituye con la frecuencia relativa de una proporción o una frecuencia porcentual o un porcentaje. Aquí dice frecuencia de clase entre la suma de todas las frecuencias por el 100%. Aquí tenemos ya la tablita ya con porcentajes, donde del lado izquierdo vienen todos los pulsos y del lado derecho viene la frecuencia relativa, ¿no? Que viene siendo el porcentaje. Ahora, pulso de los hombres. Para construir la distribución de frecuencia incluye 10 clases. Aquí está en la parte de abajo, son los pulsos, son 40 datos. Ejemplo. Radiación de dientes de leche. A continuación se presenta una lista de las cantidades de estroncio, menos 90, en milibecquereles, que hay una de las muestras aleatorias simples de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 79, con base en los datos de Unexpected Risk in the Strontium menos 90, 19 in the US deciduous teeth in the 1990s. The Mangano 8Ls, Sciences of the Total Environment, construye una distribución de frecuencia con 8 clases. Aquí vienen los datos. Y a continuación vamos a ver el ejercicio. Bueno, aquí tenemos los datos por ser mujeres. Para poder hacer un histograma, vamos a donde dice gráficas, histograma. Vamos a hacer un histograma simple, la vamos a aceptar. Bueno, aquí ya está marcado por ser mujeres.
que se ha hecho. Vamos a empezar de nuevo. Damos aquí en escala, pues ya trae todo, no vamos a mover mucho. Aquí vamos a ver las frecuencias. Más adelante vamos a mover los porcentajes o la densidad. ¿Okay? Entonces estamos bien. Etiquetas. Como etiqueta pusimos la distribución de frecuencia de pulsos de la mujer. Vamos OK y la vamos a aceptar para ver nuestro histograma. OK, aquí ya tenemos el histograma. Como tenemos los datos de frecuencia en el vértice de la unidad X, pero en el y en X tenemos los pulsos de las mujeres. Si ponemos el cursor encima de esta barra, dice que el valor es 6 entre 75.5 y 82.5. ¿Ok? Acá abajo vienen siendo estas clases. Aquí podemos ver los grupos. Un dato importante también es poder ver, aquí das clic derecho, agregar, etiqueta de datos. Y usar etiqueta de datos valor in ¿sí? Y ya nos dice cada barra cuánto es lo que contiene. Hasta aquí creo que no hay ninguna duda. Bueno, lo cerramos. Aquí histogramas, mostrar algunas definiciones. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujada una junto con la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representada clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa las alturas de una barra corresponden a los valores de frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo, un histograma. Dice: los datos son del Departamento de Salud y Servicio Humano de Estados Unidos, National Center of the Health Statistics, Third National Health and the Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años. Esto se... Perdón. La edad está dada en años. EST está en la altura en pulgadas. La PE es el peso en libras. La CINT es cyst en el peso. Bueno. Ok, continuamos con el ejercicio 2.41, gráfica de polígono de frecuencias y frecuencias relativas a resolver. Ejemplo y ejercicio. Definición. Polígono de frecuencia. Es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clases, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clases. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencias.
Ejemplo, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con esos datos, ¿no? Aquí tenemos los datos. Son 40 datos, como ya lo he visto. 20 arriba, 20 abajo. Aquí viene ya las clases. Igual si he sido 7 clases. Este es el rango de las clases. A continuación vamos a ver. Aquí nos piden que hagamos este ejercicio con los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencia con datos de crear tabla y realizar la gráfica. Ok. Bueno, aquí ya tenemos nuestro archivo. Gráfica estadística de polígonos de frecuencia. Le damos a abrir. Bueno, vamos a ver si nos abre. Okay. Aquí rapidito lo hacemos de nuevo. Hagamos una gráfica de barras. Valores pedidos de una tabla. Aquí, aceptar. Frecuencia, opciones de gráficas predeterminado. Etiquetas. Gráfica de frecuencia hombres. Aquí está, ya estaba escrito. Escala, pues mejor lo mismo. Aquí se encuentra la gráfica de polígono de frecuencia. Aquí vamos a clic derecho, agregar etiqueta de datos para que me aparezcan los datos de cada punto. 9, 35, 39, 40. Están los pulsos de 56 a 65, la marca clases 0.5 y cayeron 20 datos ahí. Esto suma de datos tiene que ser 40, 40, sean 20, 29, 35, 39 y 1, 40. Ok, así que buscamos. Ok, bueno, ahora cerramos esto y continuamos con nuestro dice resumen de gráfica de datos, gráficas estadísticas, gráficas de ojiva. Bueno, definición. Gráfica de ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirven para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Aquí nos piden que hagamos un ejercicio con los datos de los pulsos de los hombres en modo de gráfica de ojiva. Bueno, aquí tenemos ya nuestro archivo Minitab. Le damos doble clic, vamos a abrir, esperamos que cargue.
meto los datos. Ok, aquí tenemos ya nuestras fronteras de clase y la frecuencia. Ok, con los datos de los pulsos de los hombres. Vamos a gráficas, vamos a gráfica de barras. Aquí está, ahora sí, listo. Aquí estamos a ver que cogido correctamente. Frontera de la clase 59, aquí no hay ningún valor. Aquí dice que hay 23. Si queremos ver los valores de todos estos, podemos agregar la etiqueta de datos. Damos OK. Y aquí tenemos nuestra gráfica de FIBA con los valores de. Bueno, aquí vamos a ver que de FIBA. Pulsos de hombre. Y listo. Me disculpa porque me confundí con el ejercicio anterior, pero aquí ya tenemos nuestra gráfica de ojiva. Ok, vamos a cerrar, minimizar y continuamos con esos ejercicios. Bueno, ahora vamos con la gráfica de puntos. Definición: una gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que presentan valores iguales se apilan. Por ejemplo, en la siguiente tabla representando los puntos de las pulsos de las mujeres, se construye un gráfico de puntos con esos datos. Aquí está, son 40 puntos, 50 datos. Bueno, aquí está, talla. Bueno, vamos a abrirlo. Dice que resolvamos dos ejercicios, ese es uno de ellos. Que carguen. Aquí están los 40 valores. Ok, vamos a ver. ¿Sí? Aquí está ya nuestra gráfica de puntos. Aquí está ya nuestro archivo. Y ahora vamos a irnos a gráficas. Aquí debe ser gráfica de puntos. Aquí está. Damos clic. Como es una sola columna, va a ser una simple. Le damos doble clic. Aquí, bueno, quitamos esto. Pulsos de hombres. Y le damos a aceptar. Ok. Aquí todos nuestros datos, los 40 datos, fueron representados de manera horizontal, todos en el eje X. ¿Qué significan o para qué se utiliza este tipo de gráfica? Bueno, esta gráfica se recomienda cuando se tienen menos de 40 datos, bueno, menos de 50 datos, como este caso que son 40, pues cae perfecto porque cuando son muchos datos, 2000, 3000 datos,
la mayor parte del tiempo pues estos puntos se van a distorsionar, lo saben por la cantidad de datos que se están representando de manera puntual. Vamos, si ponemos por ejemplo, aquí ponemos en el símbolo, dice que este punto o este valor está en la fila número 13 con sus límites inferior de 55.5 y superior a 56.5. ¿Qué quiere decir esto? Que es un valor que está entre 55.5 y 55.5. Si queremos saber qué valor es, vamos a la fila 13, son 56 puntos. ¿Ok? Aquí están todos los 56 que se recopilaron dentro de los 40 datos. Aquí en el 60, en la 7, te dice en qué fila están todos los 60. En la 27, dice que en la 27, primeramente dice que en la 6, pero en la 7, en la 10, ahí está, ¿no? Entonces, eso es lo que dice. Si sumamos todos los puntitos, nos tienen que dar 40. Y aquí están los rangos, son 60, 66, 72, son 6 en 6. Ok, bueno. Entonces, esto fue nuestro gráfica de pulsos. Perdón, esto es con el de, puse aquí de mujeres, pero es con el de hombres. Ok, muy bien. Cerramos, que no. Cerrar. Ahora vamos con el gráfico de tallo. Dice gráfico de tallo y hojas. Definición. El gráfico de tallo y hojas es una gráfica de tallo y hojas. Es la que representa datos cuantitativos separados de cada valor en dos partes: el tallo, el dígito ubicado en el extremo izquierdo, y la hoja en el dígito del extremo derecho. Un ejemplo dice: la siguiente tabla representada por los pulsos de las mujeres construye una gráfica de tallo y hojas de datos. Esto es lo que puso, es información sobre el ejercicio del profe. Y acá nos piden que hagamos una, pero con datos de los hombres. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres, construir gráfica de tallo. ¿Ok? Vamos a abrir. Espera que abran. Bueno, hay que tirarlo y vamos a empezar otra vez. Eliminamos. Ok. Bueno, aquí están los 40 datos. Pulso de los hombres. Ahora vamos a hacer una estadística de tallo y hoja. Aquí está. Vamos a borrar. Vamos a cargar dos veces. Aquí dejamos tal como está. Recortar valores atípicos. Vamos a dejar todo igual. Vamos a hacer un incremento de 10 en 10. Vamos a ver. Ok, bueno. Vamos a explicar ahora esta gráfica que nos dio. No me sale para qué se utiliza. Ok. Bueno. Aquí nos dicen cuánta cantidad de datos cayeron. Por ejemplo, son decenas: 50, 60, 70, 80, 90. Por eso, y entre paréntesis siempre nos van a poner dónde está la mitad de los datos. O sea, donde hay más de 20, donde hay casi más de la mitad, ¿no? Casi la mitad. Bueno, por ejemplo, aquí dice que hay 6
50. Son 56. Aquí está 5 y 6. Son 6,56, ¿no? Ok. Aquí dice que hay 17 60. Son 5, son 6 60. Y 6 4 son 12, no, son 4, 4, son 8 4 y 3 8. Ahí están los 17 datos. Luego dice que hay 17. ¿Qué está ahí? Aquí esto. Aquí dice 70. Hay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 6, 8. ¿Algo pasó aquí? Que tengo que haber estado los 70. Los 80 fueron 9, 484 y 488. Y dice que un 96 nada más. Aquí está. Bueno, esta es la gráfica de tallo y hoja. Aquí, gráfica estadística, gráfica de barras. Definición: gráfica de barras utiliza barras del mismo ancho para mostrar la frecuencia de categorías, datos cualitativos. El eje de las verticales representa la frecuencia o frecuencias relativas. El eje de las horizontales significa las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios que no separarse. Una gráfica de barras múltiple contiene dos o más conjuntos de barras y se utilizan para comparar dos o más conjuntos de datos. Por ejemplo, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de barras con esos datos. Y también nos piden que se construya también con los datos de los hombres. La de Pareto. Que lo vamos a abrir el archivo. Para que cargue. Aquí están los pulsos de los hombres ya cargados. 40. Bueno, gráfica de barras. Vamos para acá. Gráfica de barras. Aquí vamos a ver datos únicos o variables o tablas. Eso vamos a ver únicos. Simple. Ok. Bueno, aquí borramos esto. Lo hemos seleccionado antes. Le damos doble clic. Y queremos que nos muestre barras. No queremos símbolos ni queremos otra cosa más que barras. Listo. Aquí tenemos la gráfica de barras donde acá aparecen las clases, los tipos de pulsos, las lecturas, los cualitativos, aquí cuantitativos. Si queremos que nos diga cada barra cuántos datos cuantitativos trae, darle a agregar, etiquetas de datos, en Y, y aquí vienen la cantidad de datos cuantitativos que tiene cada barra. ¿Sí?
me complicado seguirlo acá, pues ya podemos ponerlo desde ese lado. En gráfica de barras, pulso con los datos de los hombres. Muy bien. Continuamos. Que no. Cerramos. Ok. Vamos con gráfica estadística, gráfica de Pareto. Ok. Bueno. Gráfica de Pareto. Vamos a hacer la definición. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo a las frecuencias. La escala verticales de la gráfica de Pareto representan tanto la frecuencia como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Altura de las barras disminuyen de izquierda a derecha. Vamos a ver acá abajo. Es un ejemplo. Dice: una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar un proceso de SMT, Surface Monitoring Technology, de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado a la metodología Six Sigma. Realizar una gráfica Pareto con los siguientes datos, ¿no? Aquí están las imágenes de la línea de producción, algunos de los errores que se quieren corregir. También viene otro ejercicio que dice que una empresa de inyección de plástico requiere analizar un proceso de último mes para mejorar la calidad de procesos. Realizar una gráfica Pareto con los siguientes datos. Aquí está el archivo. Le damos un clic. Está bien. Este tipo de gráficas de Pareto se utilizan cuando la cantidad de datos si es muy alta, si es muy grande, y aparte ocupas dividirlos. Sí, porque estamos hablando bien de cantidad de datos. 500, son más de 1000. 1122 datos. Uf, algo, ¿no? Bueno, vamos a poner gráfica. No, es estadística. Aquí es herramienta de calidad y gráfica de Pareto. Pero ya estaba aquí llenado. Defecto, cantidad. Pero bueno, aquí arriba ponemos defecto. Aquí abajo frecuencias en cantidad. Y aquí nunca si ponemos 100%, me dijo el profesor que nunca iba a ser un error. Tiene que ser lo más cercano a 100%, 99.999, muchos 9. En opciones, bueno, perdón, es que son máximo 3 ceros, 3 9. Listo. Aquí en opciones puedes poner el título: gráfica de Pareto, mejora de calidad. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos en el eje de las Y la cantidad de defectos, y acá abajo las datos cualitativos de cada defecto, ¿no? Por malformaciones tenemos que aquí tenemos 329 malformaciones, tenemos correlación incorrecta 301, y aquí abajo te dice la cantidad de cada dato cualitativo, y aquí abajo te dice el porcentaje y el porcentaje acumulado. ¿Qué quiere decir? En la primera barra, malformaciones, son 329 piezas de malformaciones, la cual representa el 29.3% de la total de muestras recolectadas. Aquí ya, si le agregamos esto, son 301 por mala coloración, significa 26%. Y aquí, ojo, ya aquí va sumando los dos, la suma de los dos defectos.
Entonces ya el acumulado son 56, 69, 81, 91, 95, hasta el 100%. ¿Ok? Ya en el 100%, pues ya es muchísimo, ¿no? Bueno, y esta es la gráfica de Pareto. Decimos que no. Cerramos nuestra mirita. Y este sería el último ejercicio de los 27. A continuación, vamos a hacer otro video con el proyecto que tenemos que demostrar, todo caso real de nuestro trabajo, con este tipo de gráficas para mostrarlos más adelante. Y aparte sería todo.